Amistad de Puebla presenta. Hola, querida familia. Muy buenos días. Estamos nuevamente en su programa Él es. Y como siempre, deseamos transmitirle las verdades del libro de libros, la Biblia, en donde seguramente usted encontrará respuestas que anda buscando. Pero ahora mismo, en su pantalla, va a encontrar nuestros medios de comunicación. Primeramente nuestra página web www.amistaddepuebla.org. Visítela porque ahí va a encontrar las diferentes congregaciones que están alrededor de nuestra ciudad a la cual o en las cuales usted puede asistir. Aquí en la Hacienda, en Amistad de Puebla La Hacienda, tenemos los domingos 3 reuniones, a las 9 de la mañana, a las 11:30 y a las 12:45. También queremos invitarle en este mes de noviembre, el último viernes del mes, el 25, tenemos nuestra cuarta convocatoria nacional de oración, uniendo a todas las iglesias de México para orar por nuestra nación. Y usted se puede unir con nosotros a través de www.expande.tv. Porque la oración es muy importante para todos nosotros. Es lo que puede realmente transformar nuestra nación. Así que únanse para que podamos nosotros orar fielmente por nuestra nación. En un momento más estaremos con ustedes. La justicia. Y estamos completando ya esta serie con el tema de la justificación. Estamos en su programa Él es. Y hoy vamos a concluir con algo que ha traído mucha luz para nuestra vida y sobre todo para nuestra forma de conducirnos aquí en la tierra. Porque en realidad tenemos 3 aspectos muy importantes, aquellos que hemos creído verdaderamente en el Señor y que hemos sido salvados por Él, que hemos sido perdonados, que hemos podido entrar en una nueva dimensión de vida en donde hemos muerto prácticamente al viejo hombre y hemos nacido a un nuevo hombre, como Él mismo nos dice. Reconocemos ampliamente que el cristianismo no es una religión, no está llena de preceptos y normas para que podamos tener mejoras, no. Es realmente el morir a nuestra vida anterior y nacer a una nueva vida. De tal manera que podemos decir esto. Existen 3 cosas que suceden en el verdadero creyente. La primera de ellas es la salvación, el ser perdonados, el nacer de nuevo, como ya les he mencionado. La segunda es la justificación, el ser declarados inocentes delante de Dios. Y la tercera es la santificación, el poder vivir en un proceso de vida que nos aleje cada vez más del pecado. Cada una de ellas es muy importante. Salvación, porque somos perdonados, ahí pasamos de muerte a vida, de tinieblas a luz. Primer paso. Pero el segundo paso es el que nos hace que podamos empezar a ser personas que guarden la ley, que puedan ir guardando aquello que antes no podíamos. Se llama justificación. Y el tercer paso es la santificación, ese proceso que nos lleva toda la vida en donde cada vez más nos alejamos del pecado. 3 cosas. Ahora, justificación. ¿Qué es justificar? Justificar es probar la inocencia de alguien en lo que se le acusa. Es muy importante. También es probar algo con razones convincentes, con testigos o con documentos. Esto dice el diccionario.
Pero también dice algo, un dicho de Dios, que quiere decir hacer justo a alguien dándole gracia. Existe actualmente un problema que afecta a todos los hombres, a los creyentes, porque piensan que con tan solo ser salvos, el hecho de que hayan sido ya salvados, es suficiente. Y ya no hacen nada más por su vida espiritual o hacen muy poco por ella. Pero no es suficiente. Sin embargo, la otra parte de la gente, la que no son creyentes, estos no piensan que sea necesario ser perdonados y entonces se pierden lo más importante. Se pierden la experiencia de nacer de nuevo, de tener una nueva vida en Él. Pues bien, la iglesia que vive así, o el creyente que vive así, no tiene la fuerza, el poder, ni la vitalidad necesaria para seguir con estos tres aspectos: salvación, justificación, santificación. Y el impío no tiene nada, porque nunca experimentará la nueva vida que Dios le ofrece. Entonces, el creyente necesita el segundo paso, que es la justificación. Entonces, si hemos sido declarados justos, entonces podemos ser guardadores de la ley. Lo que antes no podíamos hacer, puesto que vivíamos alejados de Dios, alejados de sus promesas, alejados de su presencia, y no teníamos el Espíritu Santo en nuestro interior, como hoy lo tenemos todos aquellos que hemos creído, lo que antes no podíamos hacer, ahora, con el Espíritu Santo y Dios mismo, con su presencia en nuestra vida, nos ayuda, es el ayudador para que podamos ser guardadores de la ley. ¿Cómo? Por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, quiero decirle algo: cancelar nuestros pecados. Esto es, el ser perdonados por el Señor, eso no me capacita para que de ahí en adelante yo guarde la ley. No, tengo que ser declarado inocente. Y eso se logra a través de la justificación. Porque si yo no empiezo a vivir esa vida, entonces no puedo guardar la ley. Dice Filipenses 3, versículo 9. Ser hallado en Él. Quiero ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía, derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Número 1 de este punto. La justificación es un acto legal. El juez supremo del universo declara que alguien es justo. ¿Y cómo puede ser esto? Si la Biblia dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. La Biblia nos dice en el Salmo 143:2, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún viviente. Entonces, esto parece imposible. El veredicto del juez supremo, sin embargo, declara a alguien justo. El veredicto de justificación no hace justa a la persona, la declara justa delante del juez, porque obtenemos la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Esto es maravilloso, porque lo que podría ser imposible para nosotros no lo es para Dios. Y como Dios es el juez supremo del universo, entonces Él da su veredicto, nos declara justos y entonces también somos inocentes y podemos empezar a guardar la ley. Esto es algo que nos debe llenar de alegría y de gozo para continuar día a día con nuestra vida cristiana. Pero vamos a ir a un breve corte y en un momento estamos con ustedes. Necesitamos orar.
orar, necesitamos orar. La oración te va a conectar con la bendición que Dios ya preparó para ti desde antes de la fundación del mundo. La oración te va a conectar con el cuidado, con la protección. La oración te va a conectar con el mismo cielo. En Amistad de Puebla, contamos con la capacitación integral de Instrucción Bíblica Hispana. Tenemos diferentes opciones de estudio para ti. Instrucciones de tiempo completo, matutino con internado, 2 años de internado, años de especialización para el ministerio, pastoral, misiones y alabanza. Verano intensivo, capacitación e instrucción bíblica, 4 semanas con internado. Además de eso, tu certificado está avalado por Cristo para las Naciones, Dallas, Texas. Más información en www.institutohispana.org o al teléfono 222-303-0208. Entonces, vemos cosas tan interesantes acerca de esto. La justificación es un acto legal. Es algo que se hace delante de un tribunal supremo. Hay un juez. Por ejemplo, aquí en la tierra, inciso A, hay un tribunal humano en donde se tratan los casos que el hombre puede llegar a tener en su propia vida. En un tribunal humano, tanto el jurado como el juez nos declaran inocentes cuando se ha demostrado, se ha probado que hemos guardado la ley. Y eso entonces nos justifica delante de ese jurado. Bien, pero en el tribunal de Dios es algo completamente, a veces hasta difícil de poder entender y creer. Porque ante el tribunal de Dios, a pesar de no haber guardado la ley, porque no hay un solo justo, lo hemos leído, y nadie se puede justificar delante de ese tribunal, sin embargo, todos tenemos la esperanza de ser declarados inocentes, porque Dios, el juez supremo, nos justifica. ¡Wow! O sea, es completamente al revés. Yo sé que soy culpable, yo sé que no he guardado la ley, y sin embargo, el veredicto del juez supremo es inocente, ha sido justificado. ¿Por qué? Por la fe que tenemos en el Señor Jesucristo, quien es nuestro abogado delante del Padre y el que cubre nuestra propia vida e intercede por nosotros, y de esa forma nos justifica delante de Dios. Proverbios 17:15 dice lo siguiente: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Sin embargo, Dios hace lo imposible, y aún lo que debería ser abominación, lo está haciendo. Dios justifica al impío. Es increíble, pero lo hace por el amor inmenso que nos tiene y por haber enviado a su Hijo Jesucristo a realizar la obra completa, la obra completa de la cosmovisión, redimiendo todo, no solamente nuestra vida, sino todo el cosmos, todo lo que hay ha sido redimido por el Señor Jesucristo. El segundo punto: Dios justifica al impío por creer, por medio de la fe, por creer en el sacrificio de Jesús, su Hijo. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Lucas 18, 26 y 27 dice: los que oyeron esto dijeron: ¿y quién podrá ser salvo? Jesús estaba hablando de cosas que prácticamente eran imposibles de hacer para llegar a la salvación. Sin embargo, Él les contesta, les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ante el tribunal de Dios podemos ser hallados justos por medio de la fe en el Señor Jesús. Así que no solo nos salva,
nos perdona, nos hace nacer de nuevo, nos hace nuevas personas, nos introduce en una nueva vida, sino que también nos declara justos. El libro de Romanos, capítulo 3, versículos del 21 al 26, nos da una cátedra perfecta acerca de lo que les acabo de mencionar. El apóstol Pablo menciona esto, pero ahora, dice, ahora en este tiempo, hoy, para usted y para mí hoy, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Pero mire lo que dice este versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como demostración de su justicia, Dios lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Con el propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos está perdonando, nos está justificando? Dice, con el propósito de manifestar su justicia, no la nuestra, su justicia en el tiempo presente, para que Él sea el justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. ¡Qué tremendo! Esto produce que anhelemos con todo el corazón ser guardadores de la ley. No solamente ser salvos por la gracia de Dios, no solamente haber sido perdonados, sino con la ayuda misma de Dios, empezar a alejarnos del pecado para ir guardando la ley de Dios. Esto es, que vivamos una nueva vida que Él solamente nos da. Y lo dice claramente en Juan 10:10. El Señor menciona esto. El ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es algo que nosotros podemos entender en lo imposible para nosotros, pero que es posible para Dios. Estábamos muertos completamente en nuestros delitos y pecados. Pero todo lo que hace Dios, salvándonos y luego justificándonos, haciéndonos justos delante de Él, tiene un propósito. Y ese propósito es que Él sea el justo, no yo. El justo sea Él. Y además, Él también el justificador, el que me justifica. ¿Y sabe por qué? Porque puedo tener fe en el Señor Jesucristo. No solamente para salvación, sino para justificación. Y vamos a ver un poquito más adelante, también para santificación. Pero esto lo vamos a ver en un momento y vamos a ir un breve corte y volvemos con ustedes. Repasando la historia. Las 7 declaraciones "Yo soy" de Jesús en el Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí vivirá aunque muera. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Repasando la historia. Haciendo un breve repaso. Número 1. La justificación es un acto legal, en donde el juez supremo del universo da un veredicto. Perfecto. Segunda cosa. Dios justifica al impío por creer en el sacrificio de Jesús, su Hijo, el Señor Jesucristo. Y tercero, Dios nos declara justos para que seamos guardadores de la ley. Dios cancela nuestros fracasos, nuestros pecados, ya que definitivamente no podemos ser justos delante de Él y tampoco podemos guardar la ley. ¿Qué es esto? Ni usted ni yo, por todo lo que hagamos y que pudiéramos hacer, vamos a llegar a ser declarados justos delante de Dios, por nada de lo que usted haga. Y mucho menos podemos considerar que vamos a guardar toda la ley. Eso es imposible. Sin embargo, Él nos considera y nos declara justos y también nos declara guardadores de la ley. Aquí hay una pregunta muy interesante y que completa el entendimiento que podemos tener de todo este estudio que hemos venido haciendo. Esta pregunta es la siguiente: ¿qué caso tendría que Dios nos perdonara y siguiéramos viviendo como antes en nuestros delitos y pecados? No tendría ningún sentido. Podemos entenderlo claramente. Si Dios me perdona mis pecados, yo puedo ver cada domingo, cada vez que se comparte el Evangelio, personas que son perdonadas, que llegan arrepentidas delante de Dios y que llegan llorando, declarando sus pecados, haciendo a un lado todo, pidiendo perdón a Dios, y Dios les perdona y les declara justos. Pero ¿qué caso tendría que esa persona fuera perdonada, pero que siguiera con la misma vida que llevaba antes? Eso no se puede. Por esta razón es que para que podamos vivir una nueva vida, también necesitamos de la ayuda de Dios, de nuestra fe en el Señor Jesucristo, para que podamos ser justificados delante de Él, venga el ayudador y podamos ahora guardar la ley. No tendría ningún sentido. Entonces, por esta razón es que el Señor nos declara justos y es la justicia de Dios en nosotros la que nos impulsa a ser guardadores de la ley. Ahora, ¿cómo puede ser esto? Por medio de la obediencia de Cristo y la obediencia de nosotros a Cristo. Por nuestra fe, la fe en Él. Entonces, la obediencia de Cristo proporcionó la justicia que necesitábamos para ser justificados en el tribunal de Dios. La obediencia de Cristo. Él vino, se hizo hombre, habitó entre nosotros, vino con un plan perfecto de parte de Dios y fue obediente en todo para que usted y yo pudiéramos ser declarados justos. Él, siendo justo perfecto, pagó por el injusto. Dice la Escritura, Filipenses 2:8. Y hallándose en condición de hombre, está hablando del Señor Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la obediencia de Cristo proporcionó a nuestra vida la justicia que necesitábamos para ser justificados delante de Dios y asimismo poder guardar la ley. Entonces, la obediencia a Cristo de parte nuestra nos hace guardadores de la ley, porque yo creo en el Señor Jesucristo, tengo fe en Él, y entonces eso hace que yo pueda tener la capacidad para poder guardar la ley. Segunda de Corintios 10, versículo 3. Pues aunque andábamos en la carne, andábamos mal, ahora ya no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Usted ya no va a tratar de guardar la ley, de caminar en el orden de Dios por sí mismo, en su carne, con sus propias fuerzas. No, porque las armas ahora que tiene para hacerlo ya no son carnales, sino son diferentes. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y entonces, a través de eso, versículo número 5, destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y mire el final, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuanto más yo llevo cautivo mis pensamientos, ¿qué es esto? Pongo y tomo en cuenta a Dios en todo momento. Mis pensamientos en cuanto a lo que yo hago, lo que yo voy a realizar, lo que estoy pensando hacer, los tengo que realizar tomando en cuenta a Dios y obedeciendo a Jesús. Entonces, llevo cautivo mi pensamiento a Cristo y eso hace posible que el Espíritu Santo me ayude para que yo pueda ser guardador de la ley. Esto me fascina, porque con esto podemos concluir claramente este ciclo maravilloso que el Señor hace en nuestra vida. Primeramente, salvación. Segundo, justificación. Y tercero, santificación. Salvación, ser perdonados. Justificación, ser declarados inocentes. Y santificación, vivir en un proceso que me aleja totalmente del pecado. ¡Guau! Con esto terminamos nuestra enseñanza de este mes. Pero queremos invitarle para que la próxima semana nuevamente esté con nosotros y le tendremos una nueva sorpresa para que podamos seguir creciendo y madurando en el conocimiento de nuestro Dios. Mientras tanto, que el Señor les guarde en todo momento.